Esto es Rosario Moore, el podcast. Proceso importantísimo para el desarrollo cognitivo y social en los niños. Etapa formativa que debe de ser estimulada correctamente para que pueda ser efectiva en las edades correctas. Proceso que les permitirá expresar pensamientos, sentimientos o necesidades a través de las palabras, gestos y expresiones. Quédate conmigo y sé parte de este episodio Rosario Moore, el podcast, con la importancia del proceso del lenguaje en los niños. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este episodio de Rosario Moore, el podcast, en donde hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es licenciada en Administración Financiera, maestra en Administración, maestra en Educación Especial, doctorante en Programa de Educación Especial. Actualmente se desempeña como maestra en Educación Especial, tanto de manera privada como también forma parte de la Asociación Mexicana de Atención a las Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad, por mencionar algunos. Coordinadora de Proyectos y Gestión de Espacios en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Solo por mencionar alguno de ellos, y por eso hoy le quiero dar la bienvenida a la maestra Alicia Carmen Batista. Bienvenida y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias y espero la información de este podcast sea de mucha utilidad para padres de familia, maestros y cualquier persona interesada en el tema. Así será, maestra. Y bueno, hemos visto sin duda principalmente cambios muy relevantes en el lenguaje de los niños, que es en el tema que hoy nos vamos a enfocar. Es imposible no mencionar la pandemia que ha afectado el lenguaje tanto a nivel comprensivo y expresivo, incluso desarrollando diferentes trastornos. Por otro lado, tenemos la era tecnológica, que si bien ha traído cambios muy favorables a nuestra vida, pues también ha habido aspectos en los que nos ha afectado como sociedad hasta cierto punto, como lo es el desarrollo del lenguaje. Ahora sabemos, por otro lado, que en los primeros años de vida es fundamental el desarrollo motriz, cognitivo, el lenguaje y social. Entonces, ¿tenemos algún dato, maestra, que nos pueda dejar más clara la situación que estamos viviendo o que estamos enfrentando en el desarrollo del lenguaje, principalmente en la primera etapa infantil? Sí, actualmente a nivel mundial, entre el 10 y el 14% de los niños menores de 6 años presentan un retraso en el lenguaje oral. Como usted lo mencionaba, tiene que ver también el aspecto de la pandemia, ¿verdad? Afectó mucho porque el lenguaje se desarrolla en la convivencia con los demás y el 14% de los niños menores de 6 años que presentan un retraso en el lenguaje, 2/3 partes tienen dificultad para pronunciar algunos sonidos del idioma, generalmente los más difíciles como la R o la R, suave, ¿verdad? O las sílabas trabadas, comúnmente así se conocen Así como es. tra, tre, bla, ble. Y eso es lo más común. En este caso, pues el pronóstico es favorable, ¿verdad? Con el apoyo profesional. Sin embargo, Está. Ujú. aproximadamente un 2% tiene problemas de lenguaje a causa de una discapacidad intelectual o de un trastorno neurológico. ¿Cuáles trastornos neurológicos pueden ser? Pues el trastorno del espectro autista y diferentes, ¿verdad? Que existen. Más o menos un 1.5% tiene problemas de lenguaje porque tiene alguna lesión cerebral, ya sea de nacimiento o algún accidente. Y alrededor de un 0.3% presenta problemas en el lenguaje oral por hipoacusia o bien una malformación de los órganos articulatorios. De manera general, esas son las estadísticas que se manejan a nivel mundial. Incluso, maestra, bueno, usted me corregirá, pero casi siempre los niños que comienzan tarde a hablar acaban presentando incluso un trastorno del lenguaje, ¿es correcto? Que ese es otro proceso. Sí, muy comúnmente así es. Bueno, y comencemos explicando a nuestra audiencia, maestra, ¿qué es el lenguaje y cuáles son sus principales características?
que ellos verán incluso en sus hijos en primeras etapas? Bueno, el lenguaje, pues es la manera principal como nos comunicamos los seres humanos, ¿verdad? El lenguaje tiene un componente fónico, que es la pronunciación correcta de los sonidos. ¿Cómo se aprende esto? Pues escuchando e imitando a los demás. Léxico, que es el vocabulario que el niño conoce, ¿verdad? Las palabras que maneja, aunque no las pueda expresar verbalmente, pero es un vocabulario pasivo, o sea, son todas las palabras que el niño conoce. Y gramatical es la expresión correcta de una frase, ¿verdad? Este, durante la primera infancia, pues el desarrollo lingüístico se va dando desde el nacimiento y no deja de evolucionar hasta que llega a su, pues nunca, bueno, llega a la fase culminante, no sé, a lo mejor a los 12, 13 años, 14, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y vocabulario, ¿verdad? Así Pero es. empieza desde el nacimiento. Y bueno, ¿cuáles son los primeros signos de comunicación, en este caso de un bebé? Porque si bien lo comenta a veces como padres y más los padres primerizos, podríamos tener esas dudas de que, o tenemos por lo regular esa idea de que, bueno, podemos empezar a trabajar más de lleno el lenguaje una vez que ya empiece a formular o que tenga balbuceo. Pero como usted lo comenta, pues bueno, lo importante es empezar desde antes, incluso desde el nacimiento, para empezar con su proceso formativo. ¿Cuáles serían los primeros signos de comunicación, en este caso, por poner un ejemplo de un bebé, de un Bueno, recién mire, nacido? su pregunta es muy interesante y es importante que los papás estemos alerta del desarrollo lingüístico de nuestros hijos. Por ejemplo, de los 0 a los 3 meses, el niño produce sonidos guturales y vocales, ¿verdad? Empieza a balbucear. De los 3 a los 6 meses, vocaliza para responder al estímulo de algún emisor, de alguna persona. Juega con su voz y sonríe también o ríe, ¿verdad? Entre los 6 y los 9 meses, imita sonidos que le resultan familiares, dirige su mirada hacia personas y objetos conocidos, o por ejemplo, ¿verdad? Un juguete que suena, que el niño ya conoce, dirige su mirada hacia él o hacia la persona que le habla. Por ejemplo, empieza a desarrollar lo que es el vocabulario, aunque no pueda expresarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si él tiene un perrito y le dicen, ahí viene el perrito, él ya reconoce que ese es el perrito y voltea hacia ese objeto que se le nombra. Luego, de los 9 a los 12 meses al año, el niño es capaz de darle a la persona que está interactuando con él un objeto cuando esta persona se lo pide. Ese es el vocabulario pasivo. El niño ya tiene conciencia, ¿verdad?, de cómo se llaman los objetos, aunque no lo pueda expresar Expresar. verbalmente. Ajá. También atiende cuando escucha su nombre. Él ya sabe cómo se llama y obedece cuando le hablan. Pronuncia palabras de 2 sílabas y ya es capaz de articular la mayor parte de los sonidos del idioma. Tal vez los más difíciles todavía no, ¿verdad? Pero la mayoría ya los articula, quiere decir, ya los pronuncia. Luego, posteriormente, de los 12 a los 18 meses, es decir, hasta el año y medio, ya expresa adecuadamente de 3 a 20 palabras sencillas, señala algunas partes de su cuerpo, ya las conoce también, es capaz de decir no y también ya contesta preguntas sencillas. Posteriormente, del año y medio a los 2 años, ya el niño comprende aproximadamente 300 palabras. Esas son las que él puede comprender, ¿verdad? Las que conoce. Utiliza de 20 a 50 palabras, son las que ya expresa. Elabora oraciones de 2 palabras, nombra objetos familiares y también es capaz de decir su nombre. Entonces, un niño de 2 años ya pues prácticamente se comunica muy bien, ¿verdad? De manera oral. Vaya, digamos, en un proceso o en un rango relativamente normal. Entonces, podríamos decir que básicamente empezarán por imitación, empezarán por asociación, como lo bien comenta, cosas con sonidos, al igual que como su nombre, que va a empezar él a asociar, de esta manera empieza la comunicación, podríamos decirlo así, ¿es correcto? Así es, esto es en el caso de un niño sano, ¿verdad? Un niño que no tiene
problemas para Así es. escuchar, un niño que tiene su intelecto conservado, un niño que no tiene problemas visuales, así sería. Perfecto. Algo bien importante que ahorita acaba de mencionar, ¿existe alguna prueba, existe algún análisis que nos pueda ir midiendo, algo tan importante como es la audición, la visión? Me refiero en edades tempranas para que precisamente, pues, ayude o apoye el proceso de lenguaje, porque al final es un conjunto. Sí, de hecho, en los niños pequeños se realiza los potenciales abocados, que son estudios para detectar que la audición sea la normal, ¿verdad? Y pues la visión, todos esos síntomas, por ejemplo, cuando un niño no escucha bien o no ve bien, pues se hacen patentes, ¿verdad? Desde chiquitos. ¿Por qué? Porque si tú les hablas, pues no hay respuesta. Entonces, sí hay estudios para constatarlo y aparte, pues el pediatra debe de estar atento a esos detalles, pero también los papás pueden darse cuenta cuando alguno de los sentidos de sus niños no están funcionando correctamente. Perfecto, entonces lo importante sería como padres estar atentos a esas reacciones que podrían tener ante ciertos estímulos auditivos y visuales y en caso de no haber una respuesta, pues entonces lo ideal sería contactar de primera instancia a su pediatra para que los pueda canalizar o pueda ayudarlos con algún estudio correspondiente, ¿verdad? Así es. Perfecto. Y bueno, ¿cómo debería ser la comunicación de un padre con su hijo para que le ayude en su proceso de lenguaje? Y me refiero un poco más en edad temprana, en donde estarán expuestos pues a la comunicación. Y si tenemos la idea en que la comunicación formal debería de iniciar una vez que empiece a formular balbuceo o sonidos, ¿cómo deberíamos de empezar desde su nacimiento? ¿Qué es lo más recomendable? Pues es muy importante la convivencia con el niño, ¿verdad? Que muchas veces a lo mejor se pierde en el caso de cuando los ambos padres trabajan todo el día. Así es. Por ejemplo, a esa edad, cuando los niños están chiquitos, hay que jugar con ellos, corresponderles, ¿verdad? A sus sonrisas, si ellos vocalizan, también el papá corresponder y comenzar, aunque parezca irónico, a enseñarles, por ejemplo, el nombre de los objetos, ¿verdad? Mamá, papá, bueno, esas son personas, el perrito, y cantarles canciones, eh, rimas, todas esas cosas que los niños pues van afinando lo que es el lenguaje, el desarrollo del lenguaje. En un desarrollo normal, ¿verdad? Pues el niño va aprendiendo a hablar, convivencia con los demás. Por eso si una persona está aislada, aunque sea una persona sana, que tiene todos sus sentidos al 100%, no va a aprender a hablar porque nosotros los seres humanos aprendemos a hablar por imitación. Así es, y algo bien interesante que comenta, como lo es el cantar canciones con ellos, el entablar incluso, obviamente, conversaciones sencillas acorde a la edad, pero entablar esa comunicación para precisamente empezar a fomentar el lenguaje. Sin embargo, ¿qué tan importante es, en este caso, la lectura en edad temprana? Me tocó ver muchos casos, precisamente en México, cuando tuve la oportunidad de tener una guardería y un centro de estimulación temprana, en donde había papás que me decían, bueno, yo los libros, pues hasta que empiece el niño a leer, que vaya a la escuela, que empiece a escribir. Creo que es un hábito culturalmente aprendido y practicado, en donde podemos ver por otro lado bebés en otras culturas, donde ya en lugar de a veces traer herramientas tecnológicas, traen libros. ¿Qué tan importante es o qué herramienta podría ser importante para ese proceso? En este caso podría ser la lectura. Sí, es muy importante. Por ejemplo, a partir de los 9 meses, que el niño ya balbucea y demás, que ya dice algunos ya dicen sus primeras palabritas a los 9 meses. Por ejemplo, los libros que tienen animales, texturas, colores, objetos de la vida cotidiana,
uno puede, en esa etapa del desarrollo, pues a los niños les llama mucho la atención, entonces uno puede irles contando esas historias, ¿verdad? Y haciendo que toquen la textura, por ejemplo, de la oveja y cómo se toca la piel del perrito, todos esos libros que hay. Y de esa manera nosotros vamos a influir en el aspecto, bueno, en dos aspectos del lenguaje, en el fónico, que es los sonidos, cómo se dicen las palabras, ese es un aspecto en el que vamos a influir, que es el más básico del lenguaje oral, pero también muy importante, vamos a influir en lo que es el aspecto léxico, que es el vocabulario. Nosotros vamos a enseñarles a nuestros niños mucho vocabulario, muchas cosas. Y también en el aspecto gramatical, porque a la hora de decirles, de contarles el cuento, por decirlo así, a lo mejor les vamos a decir, el sol sale por las mañanas, el perro ladra todos los días, el gato toma leche, y ahí estamos trabajando lo que es el aspecto gramatical del lenguaje. Y cuando nuestros niños van creciendo, ellos van utilizando esos conocimientos que nosotros les fuimos dando durante la primera infancia y logran tener un mejor lenguaje y expresarse mejor. De manera personal, tengo alumnos, por ejemplo, que tienen 6, 7 años y que pues a lo mejor sus papás trabajan todo el día, ¿verdad? No pueden ponerles mucha atención y los niños tienen un vocabulario muy pobre, o sea, hay muchas palabras que desconocen y por lo tanto, pues no pueden tener un comunicarse muy correctamente porque pues ahí les tienen un vacío, ¿verdad? Les ha hecho falta conocer mucho vocabulario y a lo mejor también la convivencia con los demás. Con los padres. Entonces, bueno, definitivamente, la lectura en edad temprana, realmente es recomendable por todos los beneficios que comenta. Además que, bueno, es un hábito muy bueno para también trabajar lo que es la imaginación, este, que eso le van a ir trabajando en ya más que nada en la primaria, otras herramientas que van a ir viendo, pero sin embargo, pues bueno, es empezar también un nuevo hábito, ¿no? Que ayuda a diferentes áreas de desarrollo del desarrollo de los niños. Y bueno, ¿cuáles son las causas más comunes de que un niño presente dificultades de lenguaje? ¿Qué Bueno, signos podrían ser los más comunes? pues las causas más comunes, es por ejemplo, o la mayoría de los casos es los niños que son niños sanos, Ujú. pero que sin embargo no logran pronunciar de manera correcta algunos sonidos del lenguaje. Esas son las denominadas dislalias, son las más comunes. Hay de dos tipos, ¿verdad? Una de ellas es la dislalia funcional, que es cuando el niño tiene un intelecto conservado y cuando tiene todos sus sentidos al 100%, ¿verdad? Y sin embargo no logra pronunciar ciertos sonidos o los omite o los distorsiona. Eso es lo más común. Y luego están también las dislalias orgánicas, que son también el niño omite, sustituye o distorsiona ciertos sonidos, pero es porque tiene alguna anomalía en los órganos que utilizamos para hablar. Ahí pues es un poquito más complejo porque primero hay que corregir pues ese defecto anatómico, ¿verdad? Por decir. Y otras causas, ¿verdad? Menos comunes, pero que también se dan, pues es la discapacidad intelectual, los trastornos neurológicos, también lo que comentábamos ahorita, a veces la privación social, por ejemplo, si un niño crece en un ambiente social y culturalmente pues muy raquítico, ¿verdad? Este, si no tiene contacto con muchas personas, si en su casa se expresan de una manera muy incorrecta, pues el niño así lo va a hacer también. Y bueno, ¿a qué edad podríamos detectarlas sin confundirnos con que a veces tal vez, bueno, podemos pensar en que el niño está demasiado mimado? ¿Cómo podemos detectarlas o a qué edad podríamos detectar ciertos síntomas en los cuales, pues bueno, tenemos que tomar acción? ¿A qué edad más o menos? Pues todo depende. Por ejemplo, en el caso de las dislalias funcionales, que los órganos articulatorios están al 100%,
se considera, ¿verdad? Se considera en la literatura que hasta los 5 años el niño todavía puede, bueno, antes de alcanzar los 5 años o hasta los 5 años, el niño puede mejorar su lenguaje solito. O sea, como que todavía está en el umbral en el que llegado a los 5 años ya debe expresarse correctamente, pero todavía a los 3, 4 está en ese proceso en el que solo lo puede alcanzar. Sin embargo, cuando el niño empieza a leer y escribir y no habla correctamente, el proceso de adquisición de la lectoescritura se complica mucho. Ujú. Entonces, en ese sentido, se recomienda que el niño sea atendido antes de los 5 años para que cuando llegue a primero de primaria, el niño ya hable correctamente y no vaya a tener dificultades adicionales en el proceso de adquisición de la lectoescritura. Esto es en el caso de los niños de las dislalias funcionales. Cuando es una dislalia orgánica, por ejemplo, a lo mejor porque tiene un frenillo corto o porque los dientes no están bien acomodados, o por ejemplo, en los casos más graves, ¿verdad? Por ejemplo, de fisuras palatinas o de labios leporinos, ahí pues yo pienso que entre el padre de familia y el pediatra deben detectar esas situaciones. Bueno, en el caso de la fisura palatina, pues desde que nace el niño, ¿verdad? Porque la Sí, así estructura es. anatómica está pues muy deformada, ¿no? Pero en otros casos, pues entre el pediatra y los padres de familia pueden darse cuenta, ¿verdad? De que hay algún defecto en lo que es la estructura anatómica de los órganos que utilizamos para hablar y entonces pues habría que atenderla en cuanto los papás se den cuenta, porque mientras el niño no tenga corregido ese defecto, pues no va a poder hablar correctamente, ¿sí me explico? También, por ejemplo, cuando es por causa de sordera o de hipoacusia, pues también hay que corregirlo, porque si el niño no escucha bien, difícilmente va a lograr hablar, ¿verdad? O si es el caso de una discapacidad intelectual, pues también debe de atenderse desde edades muy tempranas para que el niño pueda alcanzar su máximo potencial y se pueda compensar de la mejor manera ese déficit en el lenguaje. También, por ejemplo, en el caso de lesiones cerebrales o si hay algún accidente, ¿verdad? En el que el niño tuvo algún golpe en la cabeza y por lo tanto alguna lesión cerebral, pues también en cuanto suceda hay que atenderlo para que el niño pueda, pues no se quede tan rezagado, ¿verdad? En lo que es el lenguaje. Casi siempre cuando son cuestiones, cuando es una condición o es una cuestión física, pues es como dice usted, es más evidente y puede incluso atenderse a tiempo. Cuando es el caso de una sordera, cuando es falta de visión, pues creo que también durante o los 5 años, incluso desde antes de cumplir los 5 años, creo que como padres podemos detectar esos focos rojos, ¿no? Para poderlos atender a tiempo. Creo que aquí lo importante es que como padres entendamos la responsabilidad que es el estar atentos ante esos aspectos importantes que al final del día a veces los damos por un hecho que es, bueno, va a pasar su proceso normal de lenguaje como cualquier otro niño y tal vez así sea, pero lo importante es que estemos observando principalmente, creo yo, los primeros 7 años de vida, que son los básicos, los formativos, en donde podemos tal vez detectar pues a tiempo y poderlos apoyar, como dice usted, si ya trae una condición, pues potencializar lo más que se pueda. Sí, de hecho, quiero comentar porque me parece muy importante. Hay un libro muy interesante que se llama La estimulación temprana en el niño discapacitado. Es un libro de un autor que se llama Gerald G.C., es un libro muy antiguo, Ujú. pero ese autor en ese libro va evaluando las diferentes discapacidades, por ejemplo, la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, y es un libro enfocado a los padres de familia porque va explicando qué puede provocar esa discapacidad, por ejemplo, si el niño nace ciego, qué consecuencias va a tener en el corto plazo y en el largo plazo y qué actividades puede ir haciendo la mamá en casa para hacer que esas secuelas sean mínimas pues se reduzcan a lo mínimo, ¿verdad? Y de hecho el libro es muy interesante porque presenta actividades que la mamá
puede ir haciendo desde que el niño está recién nacido y aborda las diferentes discapacidades. Y el objetivo, ¿verdad?, del libro es ayudar a la madre de familia o al padre de familia o a ambos a ir desarrollando a su niño con cierta discapacidad de la mejor manera para que tenga el menor impacto motriz, cognitivo y en todos los sentidos y que entonces pues pueda desarrollarse de una mejor manera y desenvolverse de una mejor manera. Por ejemplo, en el caso de la persona ciega, ¿no? Hay personas ciegas que se mueven con su bastón y andan por todos lados. Yo tenía un profesor en la universidad completamente ciego, entonces él se manejaba con su bastón y me sorprendía mucho cómo transitaba por toda la universidad, pues de una manera muy ágil, ¿verdad? Únicamente no manejaba, su esposa lo llevaba y lo recogía. Entonces, pues ahí detrás de esa soltura, ¿verdad? Que él tiene, hay todo un trabajo desde la niñez, ¿verdad? Que se ha hecho para que esas secuelas no sean, pues sean lo menos graves posibles. Sin embargo, una persona que nace ciega y que no recibe ninguna estimulación y ninguna ayuda, pues va a tener muchas secuelas, o sea, va a tener movimientos estereotipados, no va a poder desplazarse. Entonces, ese libro a mí me parece muy interesante porque es una guía práctica para la persona, para el cuidador, en donde te dice qué hacer desde el nacimiento para ir logrando que ese niño vaya desarrollándose de la mejor manera y aborda pues todas las discapacidades que existen. Qué importante lo que comenta, porque creo que como padres y como sociedad debemos de estar informados precisamente para poder ayudar este tipo de o discapacidades o precisamente para soportar los procesos regulares de un niño que al final del día, pues como padres tenemos la obligación de ayudarlos en cada uno de sus procesos. Y bueno, ¿cómo saber cuando sabemos que hay diferentes personalidades que sus niños van a ir formando su personalidad a sus tiempos, a sus tiempos? Sin embargo, ¿cómo, como papás, cómo podríamos diferenciar cuando es un problema de lenguaje o cuando es porque el niño es tímido o le falta exposición al idioma? ¿Cómo podríamos identificar como padres? Pues yo pienso que ahí como padres podríamos implementar ciertas estrategias en casa, ¿verdad? Si yo pienso que mi hijo es porque le falta exposición al idioma, pues como usted comentaba, la lectura puede ser algo muy útil para lograrlo, las rimas, las canciones. Sin embargo, si yo sigo viendo, ¿verdad?, que mi hijo no tiene un nivel de lenguaje adecuado a su edad, lo más, y me doy cuenta o el pediatra ve que el niño no tiene ningún defecto físico, si el niño escucha bien, si oye bien, si tiene un intelecto conservado, pues lo más sencillo es acudir a terapia de lenguaje. Y si es un problema de lenguaje común o los más sencillitos, pues a lo mejor en un año el niño ya va a lograr expresarse correctamente. De hecho, en la terapia de lenguaje, cada niño tiene su ritmo, ¿verdad? Y sus tiempos. Pero de manera general, por ejemplo, los niños de 4 o 5 años que llegan a terapia de lenguaje por una dislalia funcional, a los 3 meses se empiezan a ver los cambios. O sea, ya los niños empiezan a hablar más clarito. A lo mejor todavía la R, la R, las trabadas no salen, pero ya hablan con más claridad. O sea, ya lo nota todo el mundo que tienen más claridad al hablar. Ahora, un problema más complejo, ¿verdad? Dentro del lenguaje, que generalmente se da en los niños que tienen un trastorno neurológico o una discapacidad intelectual, es lo que es la estructuración, que es lograr expresarse gramaticalmente de una manera correcta. A lo mejor sí pronuncian bien todos los sonidos, pero no logran expresar sus ideas de una manera correcta. Esa dificultad del lenguaje es más difícil de corregir, ahí toma más tiempo. Pero lo que es las dislalias funcionales, pues tienen una solución sencilla. Pero ese tema también se trabaja con terapia. Sí, también se trabaja con terapia de lenguaje. Toma más tiempo corregirlo, ¿verdad? Siempre los terapeutas de lenguaje, pues tratamos de concientizar a los papás
bueno, primero los hacemos conscientes de cuál es la dificultad que tiene su niño, ¿verdad? Y luego convencerlos de que sí es posible mejorar y que el niño supere esa situación. Y pues por ejemplo, yo en lo personal siempre les dejo tarea, siempre les dejo tarea porque pienso que si actuamos en ambas partes, en la terapia y en la casa, pues vamos a tener mejores Claro. resultados. Así es, porque es un trabajo en equipo al final del día, ¿no? Así como con la escuela es igual, es un trabajo en equipo. Y bueno, ¿qué pasa si yo veo que un niño empieza, y me regreso un poquito en edades, empieza con dificultades para pronunciar ciertos sonidos? ¿Es normal o debería de preocuparme? ¿Sería un factor que detonante para yo empezar a tomar acción o puede ser parte del proceso? Pues es parte del proceso. Según lo maneja la literatura, hasta los 5 años el niño puede tener errores al expresarse en cuanto a sonidos. Gramaticalmente debe de ser capaz de estructurar más o menos sus ideas, ¿verdad? Pero ya si a partir de los 5 años sigue teniendo dificultades para expresarse, pues es una buena idea buscar una terapia de lenguaje. Como le comentaba, otros autores hablan de que es necesario tratar el lenguaje antes por el hecho de que a los 6 años en la mayoría de los países se comienza el proceso de alfabetización y cuando el niño tiene problemas de lenguaje generalmente se le dificulta mucho la adquisición de la lectoescritura. Ok. Si a los 2 años un niño no habla nada, pues eso no es normal, porque a los 2 años un niño ya debe hablar mucho, ¿verdad? O sea, una cosa es que el niño a lo mejor a los 2 años no pronuncie la R, eso puede estar dentro de la normalidad, pero otra cosa es que a los 2 años el niño nada más diga papá y mamá, pues eso definitivamente no está dentro de la normalidad. Eso ya es un foco rojo, ¿no? Que al Eso final, ya es como un foco como rojo. comentábamos, podríamos, compartirlo, de primera mano con el pediatra, y ya él sería el indicado, tal vez, en canalizarnos, ¿verdad? Con la persona correspondiente, en caso Sí, de que él así lo considere. fíjese que también la literatura nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, hay un documento que se llama el calendario del desarrollo. Y Ujú. ese documento incluso está en internet, o sea, yo lo conocí en la maestría, cuando estuve estudiando la maestría en educación especial, pero incluso está en internet. Y ese documento va mostrando cuál es el desarrollo del niño, hasta los 5 años, me parece. Y Okey. evalúa las diferentes áreas, lingüística, cognitiva, ¿cómo se llama? La de interrelación, ¿verdad? Con los demás, la social, etcétera, diferentes áreas. Pero entre esas viene la lingüística, porque pues es muy importante. Y ahí te Claro. va diciendo durante cada periodo de edad qué debe hacer el niño. Entonces, esa es una herramienta muy útil para los padres de familia, porque si uno la revisa, dice, ah, pues mi niño va desfasado aquí, ¿verdad? Por ejemplo. Y yo pienso que ese calendario sí da información fidedigna porque yo lo comparaba con el desarrollo de mis hijas y sí Sí. coincide. Entonces, también esa es una herramienta que los padres pueden utilizar si tienen dudas. Si yo veo que mi niño tiene 2 años y nada más dice papá y mamá, me puedo ir al calendario del desarrollo, Revisar. ubicar la edad de mi hijo, ver el aspecto lingüístico y ahí voy a decir, ah, caray, pues sí trae un retraso importante. Quiere decir que ese es un foco rojo que ya no está dentro de la norma. ¿Sí me explico? Bueno, por otro lado, si un niño presenta dificultades para entender, lo que se le dice, o si tiene dificultades para seguir instrucciones, verbales, que al final del día, pues, es distinto a la comunicación que él pudiera tener, ¿debería de ser también un aspecto preocupante en el cual tuviéramos que acudir con algún experto? Sí, sí, porque generalmente cuando el niño batalla para comprender lo que se le dice o para seguir instrucciones a cierta edad, puede ser a lo mejor que tenga alguna deficiencia para escuchar, pero también es muy común que sea debido a un trastorno de índole neurológico. Porque generalmente a los 2 años un niño ya sigue instrucciones y yo le digo, tráeme la pelota, el niño me la trae, recoge tus juguetes, el niño lo recoge. Entonces, muchas veces el que el niño no siga instrucciones es un síntoma de un trastorno neurológico y ahí pues habría que acudir con el neuropediatra, ¿verdad?
sería el profesional adecuado para esa situación. Y considero que, bueno, como papás, tal vez, tenemos que prestar atención en los pequeños detalles, porque a veces la línea es muy delgada y podemos, propiciar un juego, ¿no? A veces con los niños y pretenden como el que no entiende la instrucción porque lo toma a juego. Pero tal vez cuando ya es más constante, cuando vemos que realmente no cae en ese juego, pues es cuando tal vez podemos detectar, ¿no? Esas señales que no es normal. Como papás creo que sabemos realmente cuando nuestros hijos están jugando o cuando realmente, pues, ya es algo más evidente, ¿no? Así es. Sí, Y los papás bueno, conocemos a nuestros hijos. así es, así es. Entonces, lo importante es prestar atención en los pequeños detalles para realmente estar, conscientes. Creo que esa parte también es bien importante, que a veces muchas ocasiones nos queremos como cegar, ¿no?, ante ciertas circunstancias, porque precisamente, pues, no aceptamos el que nuestro hijo pudiera tener alguna condición, alguna situación, pero creo que entre más, honestos seamos con nosotros mismos ante lo que se esté presentando, creo que eso también ayudará bastante a tomar acción, ¿no? Y poder, o solucionar la situación o tal vez, pues, ayudarlo en sus procesos, dependiendo sea, el caso. Y bueno, puede haber tal vez etapas en las que el niño presente, tartamudeo. De hecho, yo lo viví con mi hijo, y por supuesto que podrían ser tal vez diferentes las razones, ¿no? Yo he escuchado que dicen que a veces cuando los niños comienzan a hablar, muy pequeños, que en este caso fue, por decir, mi hijo empezó a hablar muy pequeño, oraciones muy elaboradas, yo llegué a escuchar que a veces, a cierta edad, alrededor de los 4 años, puede ser que surja un tartamudeo, debido a que es tanta la información que traen que quieren, expresarlo todo al mismo tiempo, y eso ocasiona un tartamudeo. Yo sé que puede ser tal vez alguna de las, razones, pero bueno, ¿cuál sería lo más común que pudiera causar esa situación? ¿A qué edades se podría presentar? ¿Es normal? ¿O se debería de buscar ayuda? ¿Qué pasa en este escenario? Pues hay diferentes, matices, ¿verdad? Por ejemplo, está el caso de los niños pequeños que, como usted bien dice, quieren hablar, traen así todas las ideas, ¿no? Y luego generalmente hablan muy rápido y puede eso provocar un cierto tartamudeo, pero que se va a ir corrigiendo, ¿verdad? Este, también el tartamudeo muchas veces tiene su origen, es genético, es hereditario en muchas ocasiones y se detona con algún evento que provoque ansiedad en la persona, ¿no? En el niño. Eh, en el primer caso, por ejemplo, en el caso de los niños que hablan muy rápido y se apresuran a hablar, ahí una buena estrategia que podemos utilizar los padres de familia es, por ejemplo, enseñarlos a tomar aire, a hablar de una manera pausada. ¿Cómo lo trabajo yo en la terapia y que me ha dado buenos resultados y pienso que es algo muy sencillo que se puede hacer en casa? Yo, por ejemplo, busco un trabalenguas o una rima cortita, ¿verdad? Cortita y fácil de leer para el niño, o sea, que esté al alcance del niño, o si el niño no sabe leer, que se la pueda aprender de memoria, que sea algo sencillo que se lo pueda aprender de memoria. Y entonces les digo, mira, vamos a hacer un concurso, vamos a decir este trabalenguas o esta rima y va a ganar el que lo diga más lento, el que tarde más. Entonces empezamos a tomar el tiempo con el cronómetro y si somos 3 niños, pues hacemos turnos, ¿verdad? Primero tú y luego y vamos tomando. ¿Cuánto se tardó Perenganito? Pues 10 segundos y tú 12 segundos y lo vamos anotando. Hacemos la primera ronda y luego decimos, bueno, ahora vamos a hacer una segunda ronda y todos tenemos que superar nuestra marca. Si yo me tardé 10, ahora me voy a tardar 11 o 12 y volvemos a hacer la ronda otra vez. Y entonces eso ayuda porque entre más lento hablamos, más claro va a ser nuestro lenguaje. Otra estrategia, por ejemplo, es platicar. A ver, vamos a platicar qué hicimos en nuestro cumpleaños. Le toca a Raúl. A ver, Raúl, tú te vas a sentar ahí
y lo vas a platicar muy lento. Esta es la silla donde hablamos muy lento, ahí te vas a sentar y lo vas a platicar muy lento y tomamos el tiempo. Y luego, ahora sigue Margarita y también tomamos el tiempo. Ya cuando el niño sabe leer y escribir, entonces la lectura es muy útil también. O sea, los ponemos a leer un párrafo corto o una línea, ¿verdad? Una oración, agarramos aire, empezamos a leer, hacemos las comas, los puntos. Cuando llegamos a un punto, volvemos a tomar aire otra vez y volvemos a leer otra oración. Realmente así es como se trabaja lo que es la tartamudez. Si un niño está asistiendo a terapia, ¿verdad? Y está trabajando la tartamudez y no logra superarlo en un tiempo razonable, entonces a veces si es mucho el problema, se recomienda ir pues con un neuropediatra porque a veces hay que dar ciertos medicamentos para controlar la ansiedad, pero muchas veces con la terapia del lenguaje se supera el problema. Entonces, siempre vamos como de menos a más, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es recomendable que el niño acuda independientemente cuál sea la razón, ¿es correcto? Pues la mamá puede intentarlo en su casa. Por Okey. ejemplo, si es algo muy leve y es un niño así como su hijo, ¿no? Chiquito, que habla muy rápido, usted puede intentarlo en casa, hacer esas actividades. Si ya ve si el niño mejora, pues excelente, muy bien, ¿verdad? Si lo supera, muy bien. A lo mejor también lo va a superar solito conforme vaya creciendo, ¿verdad? Pero cuando ya es algo más frecuente, más fuerte, ¿verdad? Y que aparte usted ya lo intentó con esas actividades y no fue posible, entonces yo pienso que es el momento de ir a terapia de lenguaje. Si con la terapia de lenguaje no se solucionó, bueno, pues ya hay que acudir al médico, ¿verdad? Pero como que vamos por etapas, primero con la mamá y luego el terapeuta y luego el médico. Claro, claro, y ser consistentes con lo que estamos empezando con ellos, porque al igual que en las terapias, pues bueno, todo es a base de constancia para que realmente podamos ver resultados, porque a veces nos es muy común que nos pase que, bueno, intentamos 2, 3 veces y no funcionó, ¿no? Entonces, como bien lo decía anteriormente, cada niño reacciona diferente, cada niño tiene sus tiempos, entonces aquí lo importante es que como adultos, ya sea con la terapia o ejercicios que hagamos en casa, pues debemos de ser constantes para realmente saber si lo podemos ayudar o si hay que canalizarlo con algún especialista. Por otro lado, bueno, el saber que puede haber situaciones con los niños que presenten dificultad de lenguaje, muchas de las ocasiones puede ser por nerviosismo, por la misma personalidad, por mencionar algunos, pero es normal que un niño tenga problemas de fluidez y no hablo tanto en este caso de tartamudeo como lo mencionamos, más que nada de fluidez al hablar ante ciertas situaciones, hablar en público, ¿todo eso es normal o también sería parte como del proceso del lenguaje que tendríamos que trabajar con ellos? No, yo pienso que si un niño de manera cotidiana se expresa correctamente y en situaciones especiales, como por ejemplo, pues no sé, decir un poema ahí con toda la escuela, ¿verdad? Ujú. O decir un discurso en alguna ceremonia de la escuela, va a tener problemas en la fluidez, pues es normal porque incluso a los adultos nos sucede también. Así Eso es. creo yo que es algo completamente dentro de la norma. Okey. Y bueno, como papás en temas, o en una expresión básica, simple, ¿cómo podríamos distinguir cuando es un retraso del lenguaje o o sea, un trastorno del lenguaje? Nos comentaba que hay una, gráfica que podemos tal vez, este, ir analizando los procesos de nuestros hijos. Sin embargo, como le preguntaba anteriormente y lo repito, porque a veces puede ser confuso como papás, de que no sabemos o si es porque yo lo estoy mimando mucho, le estoy, hasta cierto punto provocando pereza de que hable, porque me tocó ver muchos casos en donde los chiquitos, bueno, apenas si señalaban y el papá ya le daba lo que pedía, ¿no? Sin permitirle
o motivarlo para que él intente decir la palabra o el sonido o lo que sea. Entonces, como papás, como les comentaba, es una línea muy delgadita que a veces nos puede ser confusa. ¿Cómo podríamos, en temas más simples, saber la diferencia entre un retraso de lenguaje, tal vez a veces propiciado por nosotros como padres, o un trastorno del lenguaje, independientemente de la tabla de comparación? Porque yo sé que depende de la situación, va a depender si necesitamos o un terapeuta o yo mismo lo puedo corregir en casa. Ah, bueno, ya no le doy lo que él me señale, más bien lo motivo a que él repita la palabra, el sonido. Entonces, ¿cómo saber? Yo pienso que es bueno, a mí me parece muy interesante, pues, checar la literatura, ¿verdad? Porque ahí son cosas que ya están estudiadas, analizadas, comprobadas y que te dice a tal edad tu niño debe de ser capaz de tal. Y entonces ahí tú puedes checar el desfase que tienes. Pero hay cosas también de sentido común, ¿verdad? Por ejemplo, pienso que pasa muy seguido que nosotros nos enternecemos con nuestros hijos, ¿no? Y si él nos habla chiple, nosotros también, Así es. porque es así como una cuestión de, pues no sé, de cariño, de... Entonces, si yo sé, ¿verdad? Que yo hablo con mi hijo de una manera incorrecta, o sea, que no pronuncio correctamente ni gramaticalmente correctamente, porque pues es una manera de consentirlo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tengo que empezar a hacer? Pues empezar a hablar correctamente yo. Que eso debiéramos hacerlo desde el principio, o sea, no es una buena costumbre hablar chiple o pronunciar mal, porque entonces el niño va a pronunciar mal también, porque debemos de recordar que el lenguaje se adquiere por imitación, o sea, el niño está imitando los sonidos que yo estoy pronunciando de manera incorrecta. Entonces, si yo hago eso, si yo hablo con mi hijo de manera incorrecta, pues ahí primera cosa que tengo que cambiar, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si yo no me preocupo por leerle historias cortitas a mi niño o enseñarles vocabulario, mira los animales, la granja, el sol, los burros, el granjero, el tractor, pues puedo comenzar a hacer esas actividades que generalmente no hago, ¿verdad? Entonces, creo que si yo veo que mi niño, no sé, comparo con otros niños de la edad y veo que trae un desfase, puedo empezar a corregir los errores que yo estoy cometiendo. A lo mejor dejar de hablarle chiple, comenzar a dedicarle tiempo a la lectura, o sea, hacer actividades que están a mi alcance. O, por ejemplo, si habla muy rápido, pues comenzar a practicar las rimas cortitas o sentarnos en el sillón donde hablamos despacio y entablar una conversación de una manera lenta. O sea, yo comparo con otros niños, ¿no? Con los hijos que he tenido y que pasaron por esa edad y si veo que hay un desfase, pues primero pongo en práctica lo que puedo hacer yo en la casa. Y aparte puedo comparar, ¿verdad? Con base en estudios que se han hecho, en este caso ese calendario del desarrollo, ver qué tanto es el desfase, qué tan desfasado está mi hijo. Si está muy desfasado, bueno, pues a lo mejor puedo hacer lo que hago yo en la casa, lo que puedo corregir, pero a lo mejor también tengo que ir a una terapia de lenguaje, ¿verdad? O sea, todo depende de cuál sea qué tan grande sea el desfase. Y qué importante ese ejemplo que nos da, porque la verdad creo que es bastante común, y que a Sí, la mayoría tal vez nos pasó en algún momento, ¿no? En que, tratamos de cambiar palabras, en lugar de decir: "Ahí viene el perro", les decimos: "Ahí viene el guaguá". Entonces, por poner un ejemplo, que lo recomendable es decirle tal cual la palabra que es, porque como bien comenta, ellos aprenden por imitación. Y creo que también aquí, lo importante sería, pues, primero, como padres, analizar, la base, lo que estamos haciendo en casa, ¿no? Sincerarnos y ver qué aspectos estamos tal vez haciendo, cómo estamos influyendo para que mi hijo, pues, tal vez presente un poquito de retraso en el lenguaje. Y como lo comentábamos anteriormente, a veces también, como padres vamos a ver cosas evidentes, ¿no? Cuando ya es un tema de una condición, alguna discapacidad. Entonces, lo importante de aquí sería, como bien lo comenta, hacer un análisis de qué es lo que estamos haciendo o qué no estamos haciendo, y pues bueno, empezar a propiciar esa conexión, ese lenguaje con nuestros hijos. Y bueno, por otro lado, tenemos casos, y esto es bien común,
Yo actualmente doy clases en una escuela de inmersión y me ha tocado papás en donde preguntan, bueno, ¿qué tan importante es el que mi hijo esté expuesto a un segundo idioma en una edad temprana? Y la pregunta más común es, ¿eso va a afectar su proceso de lenguaje? ¿Qué tan normal puede ser que su proceso se prolongue incluso cuando estamos exponiendo al niño a 2 idiomas o incluso hasta más? Pues generalmente, los niños pueden aprender 2 idiomas desde chiquitos de manera simultánea y no hay ningún problema. Eso es en la mayoría de los casos. De hecho, logran aprender los 2 idiomas bien y logran incluso aprender a leer y escribir en los 2 idiomas correctamente. Sin embargo, a veces hay algunos niños en los que sí se genera cierta confusión y esa confusión se ve reflejada precisamente en el aspecto gramatical del lenguaje. No logran expresarse de una manera gramaticalmente correcta porque traen ahí como una confusión con los 2 idiomas, pero realmente es muy poco común que eso suceda. O sea, sí puede suceder y sí sucede, pero no es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, el niño puede aprender los 2 idiomas de manera simultánea, desde chiquito, aprender a hablarlos, a escribir, a leer, sin problema. Entonces, no hay un, podríamos decirlo como un, retraso o una prolongamiento de su proceso del habla cuando desde bebés están expuestos a 2 idiomas, en lo que está tal vez asociando, cuando mamá le habla en español, papá le habla en inglés. ¿Eso no merma un poquito, a lo mejor, en los tiempos en que el niño empiece a hablar? En ocasiones sí, pero no es lo más común. Okey. Generalmente no. O sea, sí puede ocurrir y sí ocurre, pero en ciertos casos. O sea, no es la generalidad. Pero podría decirse que es normal, o sea, dentro Sí, del. por ejemplo, si un niño sano está expuesto a 2 idiomas desde chiquito y empieza a tener cierto retraso o cierta dificultad en lo que es la expresión gramatical, podría decirse que es normal y a lo mejor llegados los 5 años lo supera, ¿verdad? Pero no es así en todos los casos, o sea, en la mayor parte de los casos no presentan los niños esas dificultades, pero sí puede suceder y no quiere decir que algo ande mal en el niño, ¿verdad? O sea, lo más probable es que a los 5 años, pues ya llegados los 5 años, el niño ya haya superado esa situación. Importante es estar conscientes del proceso del lenguaje de los niños, estar consciente de los posibles signos que en este caso se pudieran presentar para tener una atención a tiempo y que podamos ayudar esos procesos. Como padres, creo que también debemos de estar, pues, atentos a ciertos aspectos. Si el niño va a la escuela, creo que la maestra o el profesor juega también un papel importante, que si tenemos una comunicación abierta, pues ellos son de los primeros que a veces incluso detectan cuando hay, sin ser los especialistas, creo que a veces son los primeros que detectan cuando hay alguna situación que no encaja, ¿no? Acorde a la edad del niño. Entonces, creo que también eso es importante, mantener una comunicación con la escuela y bueno, pues al final del día, todo lo que podamos hacer para influir en el lenguaje de nuestros hijos en edades tempranas, pues eso nos va a determinar los frutos que vamos a poder ver, obviamente en la escuela, en cuestiones sociales, cuestiones emocionales, cuestiones cognitivas. Y para terminar, maestra, ¿alguna recomendación adicional, alguna otra sugerencia que podamos tal vez dejar a los padres? Pues mire, me parece muy importante lo que comentó ahorita. Hay que estar abiertos para escuchar a los maestros, porque, como bien lo comenta, los maestros, por el simple hecho de ser maestros de muchos niños, ¿verdad? Y que ya tienen mucho tiempo siendo maestros y conocen muchos niños, pueden darse cuenta cuando un niño está desfasado de acuerdo a la edad, a su edad, porque pues ellos pueden comparar, ¿verdad?, el desarrollo de varios niños de la misma edad. Entonces pienso que es muy importante escuchar la opinión de los maestros.
También hoy en día pues tenemos la oportunidad de una manera sencilla, incluso sin ir a una biblioteca, conseguir información, no cualquier información, ¿verdad? Porque el Internet también puede dar mucha información equivocada, pero podemos conseguir información confiable, estudios ya realizados, literatura comprobada, en la que podemos darnos una muy clara idea de cómo va nuestro niño en relación a su desarrollo. Y también, pues, realizar actividades, ¿verdad?, que nos permitan ayudarles a nuestros niños, incluso dentro de los aspectos cotidianos de la vida diaria. Por ejemplo, eh, no sé, si vemos que nuestro niño está teniendo algún retraso en el lenguaje y estamos cenando, ¿verdad? Yo puedo a lo mejor tomar la taza de café y decir, a ver, vamos a jugar. Cada quien vamos a decir algo sobre el café. Y yo puedo empezar y decir, ay, qué rico es el café, ¿no? Y luego a lo mejor el papá puede decir, en la noche no debemos tomar café. Y a lo mejor el niño puede decir, el café está caliente. A ver, ¿a ti qué se te ocurre, Pedrito? ¿Qué puedes decir del café? El café está en una taza amarilla. Entonces, todas esas actividades que las podemos hacer incluso mientras comemos, mientras guardamos la ropa, mientras vamos en la calle, por ejemplo, mira el semáforo. ¿Cuántos colores tiene el semáforo? Vamos a decir algo sobre el semáforo. El semáforo es muy alto. ¿A ti qué se te ocurre? El semáforo tiene 3 colores. Ah, ¿qué puedes decir tú? El color rojo sirve para que los carros se paren. O sea, con muchas actividades de la vida diaria podemos nosotros, si le dedicamos un poquito de tiempo y tenemos paciencia, podemos capitalizar esas oportunidades y hacer que nuestros niños desarrollen su lenguaje de una mejor manera. Qué importante eso que dice, porque la mayoría de los casos podríamos decir que no la excusa, pero sí la situación más común, vaya, es que pues los papás tienen que trabajar en la mayoría de los casos ambos, o si no es que es una familia monoparental, pues la mamá o el papá tiene que trabajar y a veces eso merma un poquito el tiempo, ¿no? Con los hijos. Pero qué importante eso que comenta de buscar esos pequeños espacios que al final del día podrán ser pequeños, pero van a hacer una gran diferencia en cuanto a la interacción que tengamos con nuestros hijos, en cuanto a su proceso, que si ponemos atención, que si los hacemos partícipes de nuestro día a día en esos pequeños momentos, pues sí, realmente podremos hacer una gran diferencia en sus vidas, en sus procesos, no solamente el lenguaje, sino en todos los procesos que conlleva su desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Maestra, le agradezco muchísimo toda esta valiosa información que compartió con nosotros, que estoy segura será de gran utilidad para los padres que nos están escuchando. Díganos, por favor, en dónde la pueden encontrar. Sé que va a haber papás que se van a querer comunicar, van a querer obtener más información, incluso sobre sus servicios. ¿Cómo pueden tener ellos un acercamiento con usted? Sé que usted se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, bueno, pues sé que también puede dar apoyos probablemente vía remota. Entonces, ¿en dónde la pueden localizar? Pues creo que la manera más sencilla es a través de mi WhatsApp, que es con la ADA aquí de Ciudad Juárez 656-659-9866. También en la página de Facebook de la Asociación Civil para la cual trabajo desde hace varios años, que es Amanet AC. Y también en mi página personal, ¿verdad? Que es Maestra Alicia Educación Especial. Como le comentaba al principio, pues yo trabajo en esta asociación civil, damos terapias en escuelas que están ubicadas en zonas vulnerables. Las terapias que ofrecemos son de lenguaje, lectoescritura y comprensión lectora. También estamos en centros comunitarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, en Parque Central, en Fobiste Chamizal, en el área del Campestre Juárez y de manera particular yo doy terapias también. Entonces, pues la manera de agendar una cita o de recibir una recomendación, pues es a través de llamar por teléfono o de WhatsApp.
Yo generalmente, si es un caso que yo no puedo atender, siempre los refiero a alguien más. Les doy varias opciones para que la gente pues pueda tratar de resolver las dificultades que tienen, ¿verdad? Perfecto. Y las terapias incluso, tengo entendido, también se pueden dar de manera remota, ¿es correcto? Sí, de hecho, ahora en lo que fue la pandemia, pues estuve trabajando mucho de manera remota, de lunes a sábados, y las terapias que doy yo es lenguaje, lectoescritura, comprensión lectora, y en cada terapia manejamos el desarrollo de las habilidades ejecutivas, memoria, atención, concentración, motricidad, percepción, lateralidad, porque sabemos que todo eso es los pilares que van a sustentar pues el aprendizaje de los niños. Claro, así es. Y bueno, pues ya saben, no duden en contactar a la maestra, no importa que no te encuentres en Ciudad Juárez, ella te puede asesorar, te puede dar incluso terapias vía remota, que eso ya se hizo muy común, precisamente como lo comentaba a raíz de la pandemia. Creo que es una herramienta bastante útil, porque al final del día incluso ahorra tiempos. Entonces, creo que es una buena opción. No duden en contactarla. Aquí en la descripción voy a dejar los datos para que la puedan, ya sea contactar por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, por medio de su página también personal. Entonces, pues bueno, a ti que nos escuchas, te agradezco infinitamente tu presencia. Te invito a que nos des like, nos sigas en redes sociales como M Rosario More. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te avisemos cuando subamos otro video nuevo. Y por supuesto, bueno, también aquí te dejaré información sobre mis libros The Walks. Son libros infantiles bilingües, que todo se desarrolla dentro de un mundo de calcetines para que puedas obtener más detalles. Déjame tus comentarios, hazme saber qué temas te gustaría que tratemos en los siguientes episodios. Déjame tus dudas y a la brevedad podríamos responderte. Y te quiero dejar esta frase que me encanta. Recuerda que cada niño es único y puede responder de manera diferente, pero ten la seguridad que siempre responderá positivamente y favorablemente al cariño y a la dedicación que le des. Gracias nuevamente, maestra, y gracias a ti por escucharnos. Esto fue Rosario More, el podcast. Te veo el próximo episodio. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.